Muy buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a iniciar nuestro culto de los jueves, nuestro culto de Casa de Paz, que siempre lo hemos hecho aquí en nuestro hogar, ¿verdad? Con mi esposa y con todos los hermanos que asisten a este grupo. Pues les doy la bienvenida nuevamente. Les deseo de que el Señor les bendiga en esta tarde-noche, que este momento que vamos a compartir sea un momento de bendición, siempre siendo Cristo Jesús el centro de nuestras vidas y el centro de este momento del que vamos a compartir con cada uno de ustedes. Bienvenidas nuevamente y vamos a orar, vamos a poner este momento en las manos de Dios para que Él sea el que tome el control de nuestras vidas y que sea Él el que nos bendiga en esta noche con estas bellas palabras, con este bello cántico que vamos a entonar en esta noche. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado, te damos las gracias, Señor, por todo lo bueno y maravilloso que ha sido en nuestras vidas, Dios. Te damos las gracias, Señor, por ese amor incondicional que tú nos regalas, Dios. Gracias, Señor, porque tu misericordia es nueva cada día, Dios. Sabemos, Dios, que tú has empezado tu obra en nuestras vidas, Dios. Te damos las gracias, Señor. Te pedimos que nos cubras con la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, que no permitas que ningún espíritu de maldad ni de enfermedad se acerque a ninguno de nosotros, Dios. Que seas tú, mediante tu Espíritu Santo, tomando el control de nuestras vidas, Señor, en esta noche, Señor. Que seas tú, Señor, moviéndote en cada circunstancia, en cada situación que estén enfrentando nuestros hermanos, Señor. Vivimos en tiempos difíciles, Dios, pero sabemos, Dios, que tu diestra no se aparta de ninguno de nosotros, Señor. Hemos visto tu mano, Señor. Hemos visto tu fidelidad, Señor, en esta cuarentena, Señor, en esta pandemia, Señor. Ninguno de nosotros está enfermo, Dios. Todos nos sentimos con vida, salud y fuerza, Dios. Gracias a ti, mi Señor. En el nombre de tu Hijo amado te pedimos, Señor, que te manifiestes en esta noche, Señor. Que seas tú glorificándote en nuestras vidas, Señor. Que seas tú tomando el control en este momento, Señor, de lo que vamos a recibir hoy, Señor, y de lo que vamos a entregarte a ti, mi Dios. Gracias, Dios, por todo. En el nombre de tu Hijo amado te damos las gracias, Señor, y declaramos toda la honra y la gloria para ti, mi Señor. Amén, amén y amén. Muy buenas noches, queridos hermanos. Este es el día que el Señor ha preparado para usted y para mí. Que sea de mucha bendición esta palabra que el Señor ha puesto en los corazones de cada uno de nosotros para exaltar y glorificar su nombre. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Vamos a leer la palabra en Romanos 8:35 al 39, que dice: somos más que vencedores. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos cortados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Amén. Por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, que es en Cristo Señor nuestro. Amén. Amén. Recuerde, hermanos, todo lo que viene del enemigo, Dios lo transforma para bien. Así es, mi Señor. Linda palabra, porque no importa lo que vivamos, no importa lo que pasamos, dice la palabra de Dios que nada nos separará del amor de Cristo. Vamos a cantar una canción que en lo personal me gusta mucho porque la letra es bien directa, es simple pero directa. Como título se llama Jesucristo basta. En realidad en nuestras vidas, hermanos, no necesitamos nada más que a Jesucristo en nuestras vidas. Sí. Que Él sea el centro de nuestras vidas, que Él llene nuestro corazón de su amor y de su paz. Eso no tiene precio, hermanos. No importa si usted es abogado, licenciado, arquitecto, lo que usted sea. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, pues no tiene nada, hermano. Entonces vamos a cantarle al Señor este lindo cántico y espero le guste.
basta. Nuestros corazones insaciables son hasta que conoce a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados Gloria a Dios. por su grande amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, Gloria a ti, mi Señor. hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, descanse en él. Hermoso cántico, hermanos. Hermoso cántico, porque en realidad en lo personal yo gracias a él he entendido que solamente a Jesucristo es lo que yo necesito en la vida. En la mayoría de mis oraciones, cuando
Le he pedido a Dios algo para mí. Pocas veces le he pedido riquezas. Pocas veces le he pedido que me ayude a tener un gran carro, una gran casa. Sino que desde que yo comencé a caminar en Cristo, lo que le pedí a Él es que Él llenara mi vida de su presencia. De que no importara si yo no tuviera nada en mi bolsa, no importara si no tuviera el mejor carro como mis amigos les gusta. Prefiero tener a Cristo que tener cualquier riqueza del mundo. Pero este es otro tema, hermano. Solo quería compartir esto de que en realidad solo necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Hoy quiero que hablemos un poco de la palabra de Dios. Hoy tengo, pues, gracias a Él, pues, a raíz de esta cuarentena tenemos un poco más de tiempo para dedicarnos a las cosas de Dios, para dedicarnos a tener una mejor intimidad con Él. Entonces uno de esos tiempos fue para mí poder desarrollar una pequeña enseñanza de acuerdo a la situación que estamos viviendo, de acuerdo a lo que yo he captado en las redes sociales, en los canales de televisión. Hay mucha gente que ha mandado mensajes, hay mucha gente que vive de muchas situaciones o que cree en muchas cosas que en realidad pues no son tan buenas, hermanos. Entonces vamos a empezar esta enseñanza pues leyendo Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5, donde nos dice de que Dios solo hay uno y solo hay un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hecho hombre. Entonces ese es uno de los versículos que yo pues lo tengo grabado en mi corazón. No los tengo grabado en mi mente, lo tengo grabado en mi corazón, porque en realidad es muy importante para mí pues el poder entender la palabra de Dios, el poder discernir la palabra de Dios, donde me dice a mí de que solo hay un solo Dios, que es Jehová, Dios de los ejércitos. Me dice la palabra que solamente hay un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hecho hombre. Entonces son una de las cosas que yo digo. En verdad no es tan difícil comprender la palabra de Dios. Hay muchas situaciones que podemos vivir en nuestro día a día. Pues como les decía, el otro día estuve viendo el Facebook y estuve viendo los noticieros, cosa que hago poco, pues porque más bien le dañan la mente a uno, pues lo ponen nervioso, ponen unas noticias que parece que el mundo ya se acabó. Entonces Dios tiene la última palabra y Él es el único que decide cuándo se va a terminar el mundo, la humanidad, ¿verdad? Yo sé que la pandemia, el coronavirus, es una epidemia muy seria, es una epidemia de que está quitando muchas vidas en el mundo. Pero hay muchos que no los ha alcanzado ni los alcanzará. Hay un propósito para esa pandemia de Dios para nosotros, y ese, desde mi punto de vista muy personal, es que cada uno de nosotros se acerque a Él, que cada uno de nosotros se rinda a los pies de Cristo. Pero hay muchas situaciones, hay muchas creencias, hay muchas cosas que se salen de nuestras manos, que nosotros miramos en los canales de televisión y en las redes sociales. Juan 3:16 nos dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Primeramente vamos a hablar de Dios. Dios es el creador de los cielos y la tierra. Creó los animales, creó las plantas, creó las montañas, los ríos, los mares, los océanos. Todo lo que nuestros ojos perciben fue creado por Dios. Y dice la palabra que por amor a la humanidad, o sea, por amor a cada uno de nosotros, Él envió a su Hijo unigénito para que el que en Él crea, o sea, si nosotros creemos en Él, no nos perdamos, mas tengamos vida eterna en Él, o sea, Cristo Jesús. No hay otro, hermanos, Cristo Jesús.
Entonces tenemos que darle la gloria y la honra a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Aparte de eso, Él nos da todo lo que nosotros tenemos. La casa que nosotros tenemos, el carro que nosotros tenemos, este teléfono por el cual estamos haciendo este video, es de la mano de Dios. Así lo entiendo yo. No hay nadie más. Entonces, amigos, hermanos, como cristianos, o de repente uno que no sea cristiano, pero yo pienso de que todos debemos de reconocer que tenemos un solo Dios y que tenemos un solo mediador entre Dios y el hombre. Dice que Dios por amor a nosotros envió a su Hijo para que nosotros creamos en Él y tengamos vida eterna. Entonces, ¿qué debemos hacer nada más nosotros? Si queremos tener esa vida eterna, creer en Jesucristo. Creer en que Él es un Dios vivo, que ese acto de amor en la cruz del Calvario no fue en vano, de que Él se sacrificó, que Él derramó su sangre por nuestros pecados, que Él derramó su sangre para limpiar todo pecado, que ese acto de amor, ahí Él venció al mundo, venció toda enfermedad, venció toda pandemia. Por eso les digo, Señor, que el propósito de Dios es que nos acerquemos a Cristo Jesús, porque Cristo Jesús ya venció al mundo. Entonces, ¿a quién debemos abocarnos? A aquel que ya venció al mundo, Cristo Jesús o Jesucristo. Entonces, hermanos, eso es lo que debemos de entender. También ahí en Juan 3:3 nos dice la palabra. Y le respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos nacer de nuevo? ¿Cómo creen ustedes que una persona a los 40 años puede nacer de nuevo? Es sencillo, aceptando a Cristo Jesús en su vida, declarándole sus pecados, pidiéndole perdón por cada uno de esos pecados que usted cometió antes de ese momento que está aceptando a Cristo. Solamente Él tiene el poder de salvación y solamente Él, por esa sangre derramada en esa cruz del Calvario, puede limpiar sus pecados. Nadie más, hermanos. Entonces, solo en Cristo podemos nacer de nuevo. Él fue el que nos compró en esa cruz del Calvario. No hay otro, hermanos. No hay otro que diga la Biblia. No hay otro que diga la Biblia que se ha sacrificado, que vino del cielo, se hizo hombre y que pagó el precio en esa cruz del Calvario por usted y por mí. No hay otro, hermanos, no hay otro que se haya sacrificado por nosotros. Entonces son cosas que nosotros debemos de entender. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 2:2: desead como niños recién nacidos la leche no adulterada, para que en ella crezcáis para salvación. Como leíamos en el versículo anterior, nueva criatura somos cuando aceptamos a Cristo. Y como nueva criatura somos, nadie nace aprendido. Venimos a ser niños en la fe. Venimos a pasar, aunque seamos adultos, en fe somos niños. Entonces dice la palabra: como niños recién nacidos debemos desear la leche no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué entiende usted, hermano, como leche no adulterada? Y le digo hermano porque yo lo considero hermano. De repente hay personas que van a ver este video que no van a comprender un poco de esta palabra. Pero los que ya somos cristianos y hemos tenido el privilegio de poder leer la palabra, leemos este tipo de versículos y la analizamos de esta manera. Como les decía, todos volvemos a ser niños en la fe o en fe. Entonces debemos de buscar la leche no adulterada para que en ella crezcamos
y tengamos salvación. ¿Qué comprenden ustedes por leche no adulterada? Para mí, leche no adulterada es una doctrina que habla la verdad. Es una doctrina que no le incluye cosas que no están en la Biblia. Por ejemplo, usted tiene una leche normal, una caja de leche o una bolsita de leche, usted la echa en un vaso, usted se la toma, la siente de un sabor agradable porque es leche pura, por decirlo así. Pero viene usted y agarra un vaso y llena la mitad de leche, ese vaso, y la otra mitad la llena con agua. Usted la prueba y de repente ya no es lo mismo. Ya esa leche fue adulterada. Ya esa leche ya no tiene el mismo sabor, ya no es puro, ya no es leche de verdad. Es lo que sucede o lo que nosotros vemos en nuestra vida. Hay muchas religiones. La palabra de Dios nos dice de que no tenemos que tener contienda si no participamos en la misma religión. Eso yo lo entiendo. Pero hay muchas cosas que se salen de la verdad. He podido hablar con algunos amigos que ellos van a otras iglesias. Por ejemplo, algunos son mormones, otros son católicos. Entonces, hablando un poco de la palabra, yo informándome, le hice muchas preguntas, pues, para ver en qué ellos creían o qué ellos hacían, pues. O sea, si en realidad estábamos en sintonía con la palabra de Dios. Yo les preguntaba si que la Biblia que yo leo es la misma Biblia que ellos leen. Me decían que sí, pero me incluían cosas que no están en la Biblia. Por ejemplo, los mormones dicen de que el apóstol Smith encontró en aquellos tiempos que él existió, encontró las tablas de Moisés, y que él con esas tablas había llevado a un pueblo a la tierra prometida. Entonces yo le pregunté de que dónde quedaba esa tierra prometida. Él me dijo que quedaba en Texas, Estados Unidos. Entonces yo no me reí ni le dije nada. Simplemente dije yo, no está de acuerdo a una leche no adulterada, a una doctrina pues pura. Entonces son ese tipo de cosas donde uno viene a decir por qué la gente cree en tantas cosas que en realidad no están en la Biblia. No tengo nada en particular en contra de los mormones, solamente es que mi consejo para otras religiones o personas que en realidad no tienen el conocimiento es que busquen el conocimiento por medio de la Biblia, porque en la Biblia van a encontrar las respuestas a toda pregunta. Por ejemplo, a mí sí me hablan de que el apóstol Smith llevó las tablas, encontró las tablas y llevó al pueblo a la tierra prometida en Texas, Estados Unidos, pues yo la busco en esta Biblia y no la encuentro. Entonces es ahí donde venimos a cometer errores y de repente hasta tenemos el riesgo de perdernos en el camino. Entonces son ese tipo de cosas. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcas para salvación. Mi comentario es ese, ¿verdad? De que debemos de informarnos un poco más para poder comprender la palabra de Dios y que nadie nos confunda. Juan 14, 23 nos dice, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Mire qué hermoso este versículo, hermanos. Dice, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guarda. ¿Cuál es la palabra? La Biblia. No hay otra palabra. Si usted ama a Jesucristo, guarde su palabra, que es la Biblia. En la Biblia va a encontrar la palabra de Jesús o la palabra de Dios. Dice también, y mi Padre lo amará. Imagínense, hay dos cosas hermosas en ese pasaje bíblico. Si usted ama a Jesús, va a guardar su palabra.
Pero si usted guarda la palabra de Jesús, el Padre, que es Jehová Dios de los ejércitos, lo va a amar. Mi Padre lo amará, dice, hay una promesa ahí. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Imagine qué hermoso. Si usted guarda la palabra de Dios, dice que Jehová, Dios de los ejércitos y Jesucristo morará con Él, dice. O sea que si yo guardo la palabra de Dios, el Padre y el Hijo morará conmigo. Es una palabra hermosa. Es lindo, hermanos, leer la Biblia y comprenderla. Y es lindo ponerla en práctica en nuestras vidas. Aquí en nuestro país es un país donde hay muchas religiones. Pues es un pueblo bien religioso. Más es un pueblo con poco conocimiento de la palabra de Dios. Desde mi punto de vista muy personal. Yo he visto en los últimos días en las redes sociales y en los canales de televisión, donde todo mundo es espiritual en estos tiempos. Todo mundo le dice Dios le bendiga, mas está fumando y bebiendo, algunos drogándose, y aún en aquel remolino de sustancias me han dicho a mí Dios te bendiga. Yo les digo amén. Hasta ahí está bien. Cada quien pues vive su vida como quiere. El otro día en el Facebook, una amiga mía puso una fotografía en el muro. Esa fotografía decía, no importa lo que tú estás viviendo. San Judas Tadeo es el santo de lo imposible. A mí me sorprendió mucho, no me enojé, me dio mucha tristeza pensar de que hay personas que creen que Judas Tadeo es el santo de lo imposible. No, esto no es de enojarse ni de venir a reclamarle a esas personas que creen en ese tipo de cosas. También aquí hemos estado escuchando unos helicópteros donde han montado la imagen de una virgen en el helicóptero, y en un canal, el canal 3 de aquí de Honduras, titulaban que habían montado la imagen de una virgen donde iba a sobrevolar la ciudad para ella consolar al pueblo hondureño. Entonces se dio muchas situaciones en las redes sociales. Algunos se tomaron la justicia en sus manos y hasta pusieron palabras ofensivas, ¿verdad?, para las personas que creen en la Virgen. Pues algunos de ellos decían, ¿verdad?, de que la Virgen no tiene poder, que la Virgen, si necesita de que la monten en un helicóptero para sobrevolar la ciudad, pues qué poder tiene. Entonces yo solamente dije yo, ¿verdad? Voy a buscar un pasaje bíblico donde me hable de que quién es nuestro consolador. Ahí hablaban de que la Virgen sobrevolaba la ciudad para consolar y para venir a darnos consolación pues espiritual, ¿verdad? Para que podamos aguantar esta pandemia. Vamos a leer Juan 14, 23. San Juan capítulo 14, versículo 23. Y vamos a leer un poco a ver qué nos dice la palabra de Dios sobre nuestro Consolador. 14, 23. Dice la palabra, respondió Jesús y les dijo, el que me ama mi palabra guarda, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Os he dicho estas cosas con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué me dice la palabra de Dios? ¿Quién es el Consolador? Aquí la palabra de Dios en San Juan capítulo 14, versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
Él os enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, hermanos, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que ¿quién es el Consolador? A mí me dice la palabra de Dios que el Consolador se llama Espíritu Santo. Él es el único Consolador que Dios ha enviado para que Él esté con nosotros. Jesucristo en ese tiempo, cuando Él regresó al cielo, hablaba con sus discípulos y ellos quedaban tristes porque Él regresaba al cielo, se sentían que quedaban solos, sentían que la labor que Él les encomendaba de hacer discípulos a las naciones y predicar el Evangelio y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, consideraban que era una tarea que de repente no podrían lograr. Pero ¿qué les respondió Jesús? Que el Padre enviaría al Espíritu Santo para que Él los consolara, Él los guiara, Él les recordara todo lo que Jesucristo les enseñó y Él viniera a llevarlos a dar pasos firmes en el reino, a darles las fuerzas que ellos necesitaban para cumplir esa misión, que no era fácil. Entonces, mi Consolador es el Espíritu Santo. A Él vengo yo, yo le entrego mi vida, el control de mi vida, para que Él sea el que me guíe. Entonces la palabra de Dios me dice que el Consolador se llama Espíritu Santo. Vamos a leer otro versículo bíblico, Romanos 10, capítulo 10, versículo 9 y 10. Dice la palabra: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Yo no sé, hermano, en esta noche, ¿cómo está su corazón? Si en su corazón usted cree de que Jesucristo fue levantado por el Padre de entre los muertos, si usted cree que Jesucristo es su único Salvador, también dice, pero con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No sé qué confiesa su boca, la mía confiesa de que Jesucristo es mi único Salvador. No hay nadie en quien más creo. Gracias a Dios yo tengo 5 años de caminar en el reino de Dios y gracias a Él fui bautizado en mi iglesia, en mi congregación, y a mí cuando me bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta ahí, hermanos. Entonces yo con mi boca confieso que Cristo es mi único Salvador, que Cristo fue el que se sacrificó en esa cruz del Calvario por mí, para limpiar mis pecados, para darme vida eterna.